Este es un podcast de Fepso Producciones. Hola, mamá. Yo veo bebés. Cita es. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En la Cabeza de Mamá. Hoy muy bien acompañada por una mamá que muy valienta, diría yo. Rosemary, bienvenida aquí a En la Cabeza de Mamá. Muchas gracias. Vamos a empezar diciendo que sos mamá de 4 hijas, Correcto. pero 3 de ellas vinieron Juntas. Sí. ¿Qué impacto? ¿Cómo tomaste la noticia cuando te dicen que tenés un embarazo múltiple? Bueno, nosotros encargamos el segundo a petición de la mayor. Jamás nos esperábamos, ¿verdad?, que viniera triple. Cuando nos dimos cuenta, ¿verdad?, que estaba embarazada, los achaques fueron extremos. O sea, yo no podía ver ni el agua, ni abrir el tubo, nada. Yo por cualquier cosa vomitaba. Y sentí que no era como tan normal. Entonces el doctor, de hecho, me revisó y me dijo, ha perdido 17 kilos en 2 meses. Y me mandó un ultrasonido de emergencia para ver que todo estuviera bien. Ya, y yo me fui ahí para el Calderón a las 7 de la mañana, solita, como si nada. Sí, pensando que tal vez era un... Sí. O sea, era de esas malas suertes que tienen algunas correcto, que sí. tienen mucho achaque. Sí, ya cuando me pasaron, de hecho, se me hizo muy extraño porque el doctor que me estaba haciendo el ultrasonido me preguntaba, ¿tiene más hijos? Y yo, sí, tengo una, ¿verdad? Una niña. Ay, qué lindo. Usted es muy bendecida. Y yo, amén, sí, ¿verdad? Cierto. Me hace, es que no ve que no es un bebé. Y yo, ni son 2. Son 3 bebés. Y yo, ¿de qué está hablando? O sea, lo primero que yo dije, ¿qué le pasa? Me dice, es que ahí latiendo 3 corazones. Es un embarazo múltiple de trillizos. Y yo, jamás, está loco. O sea, fue mi primera expresión, ¿verdad? Y me dice, no, tengo cara de estarle mintiendo. Y yo, no sé, no lo conozco. Vea la pantallita, me dice, son 3 corazones. Y ya ahí fue donde gritó, embarazo múltiple de trillizos. Y las enfermeras entran y, ¡ay, felicidades! Y yo, no me abracen, porque uno no sabe en ese momento qué pensar. O sea, ¿Qué fue lo que más te preocupó en ese momento? El plan económico. Creo que fue más que todo eso como la parte que más le afecta a uno, porque pues nosotros alquilamos casa. Y yo dije, o sea, ahora ya yo no puedo trabajar. ¿Quién me va a cuidar a 3? ¿Cuánto tendría que pagar yo porque me cuiden 3 más la grande, verdad? Cuando tenías solamente a la mayor, sí trabajabas. Trabajaba. Entonces yo, ay, no puede ser. Me vinieron muchas cosas a la mente. Pero sí me afectó como en esa parte. Yo decía, no me abracen, saquen las billeteras. En vez de darme felicitación, háganme una transferencia. Sí, entonces sí, creo que fue como esa parte. O sea, no reaccioné, ni lloré, ni reí, ni brinqué, o sea, nada. Sino que fue como que empezó mi cabeza a dar vueltas ¿Y cómo se tomó tu esposo? Entiendo que estás casada. Ajá. La noticia, porque creo que también es bastante impactante. Es que mi esposo es súper bromista. Es la forma de ser, él es él creyó así, que era un pero chiste. yo a la primer persona a la que le escribí porque no me contestaba fue a mi hermana. Y ella me llamó porque sabía que andaba en ultrasonido y me dice, ¿qué pasó? ¿Todo está bien? Y yo, no, ¿por qué? Yo, no es que son 3 ¿qué? 3 bebés, a mí no me está jodiendo a estas horas de la mañana, ¿verdad? Y obviamente yo, no, me acaban de decir eso, ya desayuno. Y yo, no, me mandaron a sacar un expediente, ¿verdad? Por embarazo de alto riesgo. Vaya, haga eso, tranquila, donde comen 1, comen 2, comen 3, no se preocupe, no les va a faltar nada. Pero ya ahora son 4, 5, 6, en total somos. Entonces, ¿verdad? Me dice, vaya y se come algo, ¿verdad? Tienen que comer algo, tranquila. Y yo lo primero que le dije fue, dígale usted a mami. Que yo dije, o sea, mi mamá se va a morir cuando se dé cuenta que son 3. Y cuando ya iba caminando a sacar el expediente, llamé a mi esposo. Y yo, ¿está sentado? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y yo, siéntese, porque yo no sé cómo va a tomar la noticia. ¿Pero qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? Y yo, no, es que son 3 bebés. ¿De qué está hablando? Y yo, vamos a tener trillizos. Ve, yo dije que le iba a pegar 2 y fallé por 1. Pero él creyó que era broma todavía. Ajá. Y le digo yo, no, es que es en serio. Y ya ahí fue donde yo me solté a llorar. Y lloraba. Y yo, ¿qué vamos a hacer? Y no, pero ¿y qué podemos hacer? ¿Acaso podemos devolver 2 y decir que nos dejen 1? Y hay que echar para adelante. Pero la forma de ser de él es así. Y siempre fue considerado un embarazo de alto riesgo, pero obviamente por el hecho de que es múltiple. Correcto. Pero, ¿cómo fue el embarazo en sí? ¿Fue complicado? ¿Fue bastante tranquilo? Vieras que no. De hecho, yo iba a las actividades de la escuela de mi otra hija a ayudar y
los profesores me decían, ¿usted se siente bien? Siéntese. Y yo, no, yo iba a las citas normal y el doctor me decía, la veo muy bien. Y yo, ¿por qué me tengo que ver mal? O sea, ¿verdad? Fue mi pensar. ¿Sí sentías que tal vez en esas citas, por el hecho de que ya era considerado de alto riesgo, te metían un miedo extra? Sí. Porque de hecho cuando yo iba siempre me hacían ultrasonido y siempre había una bebé que no aparecía. Entonces el doctor me decía, no la encuentro, no la encuentro. Entonces siempre, de hecho, siempre me decían, recuerde que puede que peguen los 3, puede que peguen 2 o que pegue solo 1, incluso ninguno, ¿verdad? Y ahí, ¿cómo te tomabas esas advertencias, por decirlo así? Creo que eran como sentimientos encontrados, porque en los planes de uno no está ser mamá múltiple, por obvias razones. O sea, ahora obviamente mis hijas son una bendición, yo no me imagino la vida sin ellas. Pero antes de, pues uno no se lo espera. Entonces, son sentimientos encontrados porque no es una noticia que uno espere, pero ya cuando están, pues uno dice, ay, si Dios me las mandó, que las deje ahí, ¿verdad? Entonces, Y digo, hay mucha gente que siempre dice, ay, no, si yo quisiera más, si yo fuera mamá, me encantaría ser mamá de gemelos. no saben lo que dicen. Hasta que están ahí, eso iba a Sí. decir. A mí me dicen y yo, usted no sabe lo que está diciendo, en realidad. Y ya luego cuando las tuviste, ¿cómo fue el parto? Bueno, vieras que mi embarazo todo iba súper bien, pero me internaron para maduración de pulmones, que eso es preventivo, ¿verdad? Por si se adelantaba el parto. Cuando me internaron, me pusieron la tercera inyección y los exámenes, las plaquetas salieron Bajísimas. por el suelo. Entonces me programaron cesárea de emergencia para la mañana. Y yo, no, o sea, no me lo esperaba. Yo iba a las 3 inyecciones y salía para mi casa. Entonces ya yo llamando a mi esposo, no, mañana temprano me hacen cesárea. Y cesárea, ¿verdad? Que mi hija mayor fue natural. Entonces también es algo que da miedo. Y al otro día en la mañana, cuando me pasaron para la cesárea, me volvieron a hacer los exámenes. Y yo recuerdo que yo estaba en la salita antes de entrar al quirófano y yo estaba pero muerta del frío. O sea, yo temblaba así. No sé si eran los mismos nervios junto con frío. Y con las plaquetas bajas, que eso ¿verdad? siempre hace que uno Y entonces el pase doctor frío. me dijo, vamos a meterla de una vez y Dios todo lo hace perfecto. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque las plaquetas subieron en este examen. Entonces me dice, como que para la cirugía, ¿verdad? Dios todo lo prepara. Yo, bueno. De hecho, yo recuerdo que yo le dije al doctor, usted tiene que avisarme, ¿verdad? Cómo nacen por los nombres, porque mi hija mayor escogió los nombres. Ajá. Y yo tengo gemelas y melliza. Entonces las gemelas son con MA y la melliza con ME, igual que la mayor. Entonces digo yo, a mí no me las puede confundir, ¿verdad? Sí. Entonces sí, ya cuando nacieron, me fueron diciendo, bebé número 1 es la melliza, y yo, ella es Melody. Luego los otros dos a como cayeran, dije yo, porque son las gemelas, yo Madison y Mackenzie. Y ya después vino todo el proceso que es la recuperación, verlas en la incubadora, ¿verdad? Sí, súper chiquititas. ¿Cuánto pesaron y cuánto aparatos. midieron? 1205, 1275 y 1505. Sí, es que son... O sea, súper pequeñas. Pequeñitas. Súper pequeñas. Sí, porque regularmente andan como en los 3.000 Sí, por ahí. sí, en realidad las 3 prácticamente sumaron lo de un bebé. Lo de un bebé. Ajá, correcto. Y ya luego cuando sale del hospital, porque ya no es solamente el hecho de que uno está en su recuperación posparto y demás, sino que se le suma una cesárea y se le suma que son 3. Y que no se van conmigo, que me voy yo sola. Sí se tuvieron que quedar en el Sí. hospital. Sí. ¿Cuánto Una tiempo? se quedó 1 mes y las otras 2 1 mes y 5 días. ¿Y cómo fue esa separación? Porque digo, es duro. Creo que es la parte más difícil, sí, porque obviamente todas salen con los bebés igual. Yo le digo a la gente, o sea, tuvo su lado positivo y su lado negativo, porque obviamente uno espera irse con los bebés a la casa. Pero uno sabe que si los tiene que dejar Exacto, es que por el van a bien de estar ellos. mejor cuidados y además de que tenía como, en teoría, para recuperarme, Un poquito más. que tampoco fue que me quedé en la casa acostada, ¿verdad? Y al otro día, a las 8 de la mañana, yo me iba a agarrar el bus, me fajaba a la cesárea, agarraba el bus y me iba para el Calderón. Y llegaba a mi casa a las 9 de la noche, porque pasaba todo el día con ellas. Ujú. Sacándome leche, visitándolas, llevando pañales, todo. Entonces así fue prácticamente mi recuperación, en el Calderón, desayunando, almorzando, y tomando cenando. café en el comedor del Calderón. Y ya luego cuando ya llegan a la casa, Primero llegó solo una,
Entonces, por decir... ¿Sentís que dio un poco de tiempo para ir acomodando la dinámica para las otras dos? Ajá, para asimilar. Llegó Mackenzie primero y cuando me dieron a Mackenzie, los doctores me dijeron, no, venga, quédese en la casa. Y yo, ¿cómo? Pero también me quedé, ¿cómo? Yo la voy a dejar y voy a venir. ¿Verdad? Yo decía, no Sí, es que puedo, la dinámica qué era difícil. Era, me quedo con una y las otras dos allá, Solas, o voy con las otras dos. No podía estar llevando a una al otro entonces lado. uno no siente, o sea, siente el corazón como partido, ¿verdad? Y los doctores me dijeron, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que se las lleven menos de 5 días. Y yo, me lo juran, me lo prometen. Me dijeron, sí. Entonces, de hecho, así fue. Yo lo que hacía era que iba a la visita como del mediodía. Y mi mamá iba en la tarde y mi esposo en la tarde. Entonces ya yo no me sentía tan mal porque sabía que las iban a ver. Sí, no ¿verdad? era ese sentimiento de decir, las De dejé culpa, solas. Exacto. De que están solas. Entonces a Mackenzie la disfrutamos 5 días a ella sola. Entonces fue muy vacilón, ¿verdad? Porque siento que por eso creó el lazo que tiene con el papá, porque ella vive enamorada. Bueno, las tres, ¿verdad? Ya la grande, como está en la adolescencia, no, pero así era ella. Pero Mackenzie tiene ese lazo de que para ella el más guapo y el amor de la vida es el papá. Entonces yo siento que tal vez fue por esos 5 días, ¿verdad? Que estuvo... ¿Y se quedaron en el hospital por prevención o sí porque tal vez había...? No, de hecho, o sea, ellas estuvieron entubadas por bajo peso. Primero que nacieron prematuras, ¿verdad? De 32 semanas. Nacieron bajas de peso. La oxigenación la tenía muy baja, entonces las tuvieron que entubar la primera noche. De hecho, yo recuerdo que en mi recuperación... Yo me levanté unas horitas antes y le dije a la enfermera que yo me quería bañar para ir a verlas. Y estaba mi mamá conmigo. Entonces ella me dijo, vamos, pero yo le ayudo a bañarse. Y yo, no. ¿Verdad? Yo, ay, no, por favor. Ya uno pasa suficiente yo, en el hospital. En serio. Y me dice, bueno, pero entonces, o sea, yo me quedo afuera de la cortinita. Yo, bueno, está bien. Entonces yo me bañé y ella me preguntaba, ¿se siente bien? Pues eso uno tiene que agradecerlo, sí. ¿Verdad? Que es que hay ángeles en los hospitales. Y entonces ya cuando yo salí, ella me dijo, vamos, ocupa que la lleve en silla. Y yo, no, yo voy a ir caminando. Entonces yo fui, las vi una por una, pero cuando salí me descompuse. Ahí sí caí. Y no me acuerdo más que ya cuando estaba en la cama. Entonces seguro la enfermera me dijo, creo que fue seguro como la impresión, el sonidito, el... Sí, el verlas así. Y más porque el primer parto que habías tenido había sido súper tranquilo, sí. Y al día siguiente saliste y entonces, sin complicación. Entonces, o sea, sí, seguro fue la impresión, tantos aparatos, las máquinas sonando, tan chiquititas. Y todo lo que a uno en ese momento le pasa por la cabeza. Sí, yo lo que se viene encima. Piensa uno lo que me falta. Apenas sí. Esto está por empezar, entonces. ¿Y cómo fue el apoyo? ¿Cómo te sentiste en esta etapa? Porque aquí hablamos mucho también de ese apoyo que uno recibe los primeros meses. ¿Te sentiste apoyada? ¿O cómo fue esa mezcla de sentimientos? Porque tras de todo, la circunstancia y todo por lo que pasa uno. Lo que es a nivel familiar, pues sí, o sea, mi hermana, ¿verdad? Ella es la madrina. Yo le digo la madrina de las 4, o sea, porque honestamente es un ángel. Mi mamá, o sea, las mamás de verdad que son... Gracias a Dios las tenemos. Ella sí, porque yo vivía casi que al frente. Entonces mi mamá todos los días de la mañana cruzaba y ella me decía, tranquila, o sea, báñelas y yo se las voy secando y voy mudando, ¿verdad? Y así. Igual conté también con una que otra ayuda de que mi prima, que mi cuñada un día que nos acompañó a cita o cosas así, pero, o sea, en realidad el apoyo más incondicional fue así a nivel de mi mamá, que estaba ahí siempre, ¿verdad? Al pie del cañón, ayudándome. A nivel de hospital, ya cuando ellas salen y yo estoy en la casa, ya ahí sí fue. Porque le hacen a uno visitas para ver cómo van de peso. Pero en las visitas que a mí me hicieron, yo nunca recibí qué bien que lo está haciendo, mamá. Todo eran críticas. Críticas y críticas. Usted sabe que usted no les puede dar fórmula. Usted sabe que la caja no regala fórmulas. Y yo, o sea, yo no les estoy pidiendo nada. Yo salí con fórmula del hospital porque los mismos doctores me la regalaron. Que ellos me decían, usted no va a poder alimentar con leche materna a 3 bebés. O sea, ellos me decían, es una realidad. Entonces yo me turnaba, le daba pecho a una, a veces a 2, entonces le daba fórmula a la otra. Una vez me confundí, le di doble chupón a una. Esa sí es la anécdota que tengo de ellas bebés. Una no para de llorar y yo, pero ya la cambié, ya les di chupón y todo, y la otra estaba, claro, le di doble chupón, a ella no le había dado. Entonces... ¿Y la dinámica, la primera vez que te quedaste ya sola con ellas?
Porque Mira, digo, yo la primera vez que yo me quedé sola con mi hijo, yo era así como, ay Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? No está mi mamá, mi hermana, no está mi pareja. Y uno como que en ese momento colapsa, digo, y yo con uno. ¿Cómo fue el primer momento de estar sola con las 3 o 4? ¿Cuántos se llevan entre ellas? 7 años. Bueno, ya La la otra mayor por ya lo tiene menos. 14, sí. Sí, por Pero lo menos ella ya. siempre me ayudó un montón. De hecho, yo les decía, póngales el chuponcito y ayúdeme a listarla. Ella siempre Sí, me por ayudó suerte mucho. fue así, que Ah, yo ya digo, tenía. usted las pidió, usted pidió la hermana. Sí, pero yo pedí una, no 3, ¿verdad? Y ahora dice, ay, no. ¿En qué momento? Porque la vuelven loca, ¿verdad? Ellas le ganan, por más que sea mayor, ellas le ganan. Mayoría gana. Sí, correcto. Bueno, yo por lo general siempre me acostumbré a bañarlas sola. La primera semana sí fue como las El primeras acomodo. 2 semanas fue como la parte más difícil porque yo recuerdo que nosotros, mi esposo y yo, nos despertábamos y les estábamos dando chupón. Y yo dije, o sea, no, esto tiene que cambiar. Porque primero él tenía que ir a trabajar, la mayor tenía que ir a la escuela. Y digo yo, o sea, no podemos, se ahogan, o sea, se nos llega el chupón, se llenan de dormir. Bueno, a uno le pasa cada cosa por la mente. Y yo dije, no, nosotros no podemos, él dándole a una, y yo a una acostada y la otra alzada, y nos dormíamos a las 3, 2 de la mañana. Entonces yo dije, no, la dinámica tiene que cambiar. Y ahí fue cuando yo dije, la verdad es que son mías. Y yo recibo todo lo que me dicen, pero lo que me sirve lo aplico y lo que realmente no. Y nosotros somos las mamás y creo que nosotras tenemos que aprender a eso, a que nosotros no vamos a hacerle ningún daño a nuestros hijos, o sea, sino al contrario, siempre queremos lo mejor, aunque nos equivocamos un montón de veces, ¿verdad? Entonces fue cuando yo dije, no, como yo les estoy dando pecho y fórmula, la fórmula, que es lo que más llena, que tiene más grasita, eso va a ser para la noche, o sea, para que ellas duerman más. Entonces yo dije, aquí cada 3 horas, eso en la madrugada se acabó. Yo dije, ellas tienen que dormir toda la noche porque nosotros necesitamos dormir y la mayor también. Y así fue lo que hice a las 7 de la noche. Yo las cambiaba, les cambiaba el pañal, les daba el chuponcito y dormían hasta las 5 de la mañana, que era la hora a la que prácticamente nosotros nos levantábamos. Entonces yo iba a dejar a mi hija a la escuela y me decían, ay, pero qué bien que la veo. Y yo, es que mis hijas duermen. O sea, yo no supe, desde ahí no supe lo que era cambiar pañal en la madrugada, ni dar leche en la madrugada. ¿Y a qué edad más o menos de ellas fue que tomaste esa decisión? Ellas tenían, fue por decir, los primeros 15 días fueron caóticos, entonces alrededor de 22 Y ahí días ya. ya yo dije, no, o sea, necesito que ellas duerman y que entiendan que la noche es para dormir, porque si no nosotros nos íbamos a volver locos, realmente. Entonces yo en el día tenía la energía porque yo dormía y ellas dormían. Sí, entonces eso ayudaba durante el... Y creo que todo eso a mí me ayudó a la fecha, porque ellas al añito, o sea, ya no quisieron más chupón. Entonces, o sea, creo que hacer esa rutina a mí me facilitó muchas cosas. Sí, fue el instinto de mamá de decir aquí, si yo estoy bien, Y es que ellas van a estar bien. O sea, yo dije igual, mi mamá se ocupa ir a una cita y yo estoy sola, o sea, y yo ocupo lavar ropa, ocupo hacer algo que yo sé que tal vez son cosas secundarias, pero si necesito hacerlo, entonces yo no puedo chinearlas dándole chupón porque son 3. Entonces yo las acostumbré a hacerles el nidito en la cuna, les ponía el chuponcito y las vigilaba. Entonces, o sea, no, así fue como se acostumbraron. Entonces a la fecha, por eso es que ellas, a mí me preguntan, mis hijas desde pequeñas a las 7 de la noche están durmiendo. A la fecha. ¿Y cómo ha sido el hecho de que son idénticas? Que eso no lo hemos hablado, porque obviamente hay casos de niño-niña o 2 niñas, 2 niños, pero que son muy diferentes entre sí. Ellas, las 3, son idénticas. Sí, a mí el doctor me explicó que lo mío iban a ser gemelos, ¿verdad? Solo que un óvulo se partió a la mitad y quiso formar otro bebé. Fue tan grande que el bebé pegó, ¿verdad? Dice que eso pasa, que se parezcan tanto. Bueno, muy difícil, o sea, pasa, ¿verdad? En millones. Y a mí me tocó la suerte. Y sí son muy parecidas, o sea, si yo las pongo ya después determinadamente, usted las ve, algo les encuentra que tienen diferente. Pero si yo las visto igual, no. Así que de entrada, si las tuviéramos aquí, no identificamos cuál es cuál. No. ¿Y alguna anécdota que les haya pasado? Además de esa de que ya a una le dio 2 veces chupón y a la otra no. Algo que les haya pasado por ser tan parecidas.
Es que a mí realmente no, porque yo casi no las confundo. Al papá lo que le pasa es que le dice el nombre diferente, incluso con la grande. Como dice uno, que Es pasa que lista. todas se llaman con M. Los escogió la mayor es Meredith. Las trillizas se llaman Melody, Madison y Mackenzie. Entonces a veces si va a regañar a una, pero, Melody, Mackenzie, Meredith, la que sea que esté ahí subida se baja ya. Entonces, pero a mí me cuesta mucho, yo casi que no, o sea, yo no las confundo. De hecho, uno ya llega hasta, yo lloran, ya uno sabe quién es, el tono de la voz. Y ya que obviamente están más grandecitas, ya ahora sí, al menos en tema de actitudes y eso sí son muy diferentes. Sí. De hecho, las que son gemelas, es muy chistoso porque están las gemelas y la melliza. Una de las gemelas juega fútbol. No le gustan los vestidos, no le gustan las enaguas. Ella ve partidos, ve boxeo. O sea, ella es así. Y la otra gemela sí tiene afinidad con la melliza en lo que les gusta, que son las Barbies, son más delicadas, les gusta bailar. Entonces es muy vacilón en ese sentido. Y pelean por eso, porque Madison, que es la que juega fútbol, les dice, ay, compartan conmigo, juguemos bola, a las otras no les gusta. Entonces, y juego con ustedes Barbies. Bueno, pero primero juguemos Barbies y después se le hacen las locas y no juegan fútbol, ¿verdad? Pero ya le hicieron jugar Barbies. Ahora casi cumplen 7 años y a mí me preguntan cómo es, y yo tener, como todo niño de casi 7 años, solo que por 3. Sí. Y la parte económica que mencionabas, que fue el gran miedo, porque creo que es uno de los principales miedos que como mamás tenemos. ¿Cómo lo fueron llevando? Porque Bueno, no es lo mismo tener uno que tener 3. Las cosas se triplican, los gastos y demás. Sí, yo siempre he pensado, y yo le digo a la gente, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, solo Él sabe el propósito del por qué me escogió a mí, ¿verdad? Para darme a mí esa bendición de traer 3 bebés, ¿verdad? Porque a mí me preguntaban, ¿fue inseminación? Yo no, o sea, son naturales enviadas por Dios, ¿verdad? Él fue el que escogió. Y siempre puso ángeles, porque al que le tocaba solo trabajar era al papá. Y a veces yo recuerdo que yo le decía, o sea, porque ellas tomaban una leche para prematuros especial, y yo le decía, vieras que ya no hay leche, y me decía, es que yo no ando cogiendo café, o sea, y es cierto. Entonces a veces había que, ¿verdad?, buscar opciones y todo, pero vieras que nunca nos faltaron los ángeles. O sea, y a la fecha, yo tengo una amiga que la chiquita es mayor, y toda la ropa y los zapatos de Lulu pasan para las trillizas. Entonces, eso es una bendición. Gran ayuda. Exacto. Y así fue, o sea, de hecho yo topé con gente que no conocía, la conocí por medio de otra persona, que otra persona le dijo, y me llegaban a dejar cosas. Así porque les nacía. Una vez una amiga de una amiga llegó y, es que en el trabajo vieras que le recogimos unas cosas, la mamá de las trillizas, ¿usted cree que puede ir a verla? Mi amiga, yo sí, que venga, claro. Yo soy así, o sea, no tengo Sí, porque hay gente que tal vez eso se lo puede tomar a mal. Exacto. Entonces, ese día ella llegó y creo que eran 16 tarros de leche, si no me equivoco. Y cada tarrito de leche tenía un mensaje de cada empleado del trabajo, donde ella. O sea, bienvenidas, princesas, son una bendición. Y, o sea, y uno dice, ¿qué hice yo, o sea, para merecer esa bendición? Pero entonces, Dios todo lo prepara. Porque así fue con muchas cosas. O sea, me regalaron un coche para trillizos, que ni se consiguen aquí. Sí, que uno dice, que uno tal vez en el momento del embarazo podría pensar, perdón, que uno podría pensar, ¿cómo voy a comprarlo? Exacto, porque ni se consiguen aquí, son caros. Y a mí me lo regalaron. Igual una empresa, o sea, recogieron la plata y así. Y fue así, estando yo en el Levi's en una cita. Una señora que me preguntó, ¿y qué va a tener? Ya sabe. Yo, ay, no, es que no ve que son 3. ¿Cómo? Ay, de verdad, vieras que mi hija tuvo bebé hace poquito, ¿no le incomoda? Yo, no, para nada. Me dio el número, le di el número. Llegó a dejarme un día una ropa y me dijo, vieras que en el trabajo de mi hija le quieren hacer un regalo. Y yo, sí, está bien, muchas gracias. Y era el coche. Entonces, Dios todo lo prepara. ¿Y en la parte física? ¿Tuviste algún miedo? Porque... a la hora de la cesárea creo que fue el temor como más grande mío. Y después, obviamente en cada ultrasonido, a mí me decían, están bien, ¿verdad? Todo se ve bien, obviamente que más chiquititas y menos peso. Pero sí, ya cuando ellas están
en las incubadoras y pasan un montón de cosas. Yo tengo una que tiene soplo inocente, ¿verdad? O sea, tenía soplo y una vez se la llevaron de emergencia al de niños. Yo recuerdo que yo no encontré taxi y yo me fui corriendo detrás de la ambulancia, desde el Calderón hasta el hospital de niños prácticamente. Y yo llegué y la ambulancia no había llegado, ¿verdad? O sea, son cosas que uno dice, porque si les pasa, o sea, hematomas, hubo una que se le quemaron el rabito, pero así completamente. Yo recuerdo que yo al otro día fui y la tenían boca abajo, toda chinguita, y era carne viva. O sea, les pasan un montón de cosas. A una le dio una úlcera por los aparatitos que les ponen en los piecitos, ¿verdad? Le dio una úlcera, entonces uno empieza a pensar, ¿verdad? Igual les mandan citas de neurodesarrollo. Ellas a la fecha son súper sanas, lo único que padecen es de la vista. Entonces Dios todo lo hace perfecto. Y que ahora me mencionabas antes de ingresar que les pusieron lentes de color diferente para ayudar a la identificación. Sí, de hecho los amigos, hay muchos en la escuela que yo digo, es por los anteojos, ¿verdad? Ellos aprenden el color y les digo yo, ahora cuando les toque la cita de cambio de lentes, ellas siempre los cambian de color y a veces... Entre ellas los cambian. La vez pasada Mackenzie andaba unos rosa claro, unos fucsia y ahora los anda Melody. Y entre ellas los cambian así como... se los quitan para molestar. Ajá, se los quitan y se vuelven, ¿quién soy? Y ellas molestan a los chiquillos también. Bueno, muchísimas gracias, Rosemary, por contarnos gracias por la invitación. Esta historia que creo que no es tan común escuchar así de embarazos múltiples. Muy campeona. Gracias. Digo, ya uno que es mamá y uno dice que si yo con una, a veces estoy que tiro el tapón. Sí. Creo que todas, o sea, solo que a una nos toca como un extra. Un más. extra. Ajá. Bueno, 2 extras. Bueno, sí, exacto. Pero bueno, de verdad, muchísimas felicidades. Estoy segura que lo está haciendo muy bien. Gracias. Y que sus hijas también eso lo valoran. Que yo creo que eso es lo que uno al final, como mamá, es lo único que espera. Que los hijos sepan que uno todo lo hace por amor con ellos. Y de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y también por contarles esa experiencia a futuras mamás. Uno no sabe si alguna de las que nos está escuchando aquí le toque esa lotería. Correcto. Muchísimas gracias y de verdad, aquí bienvenida siempre que quiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por habernos también acompañado en este episodio de En la Cabeza de Mamá, hablando de los embarazos múltiples. Nos vemos en el próximo. Chao. Bye. Chao. Este es un podcast de Fepso Producciones.